las 7 de la mañana con 6 minutos le damos la bienvenida al asambleísta por Galápagos del Partido Social Cristiano, Lenin Rogel, es integrante de la Comisión de Fiscalización. Dialogaremos sobre el nuevo gobierno, la conformación del gabinete ministerial, acuerdos y proyectos de ley inmediatos. Bienvenido, asambleísta, gracias por su presencia. Buenos días, gracias por la invitación, un cordial saludo al país y a la provincia a la que pertenezco, a la provincia de Galápagos. A la provincia de Galápagos y también conocer un poco el perfil de usted como asambleísta, es la primera vez en el Parlamento. Efectivamente es la primera vez en el Parlamento, también obviamente como dentro de mi perfil he sido concejal, vicealcalde de la ciudad en Cantón Santa Cruz y dentro del perfil profesional tengo una licenciatura en Educación Ambiental y Ecoturismo y una maestría en Educación y Desarrollo Social. También importante conocer cuáles son esas principales necesidades que tiene esta provincia. Bueno, Galápagos está aislada no solamente geográficamente, sino también tiene muchas necesidades, entre ellos un tema de salud de calidad, un tema de educación, un tema de abastecimiento. Usted podrá haber visto, identificado constantes problemas de abastecimiento en la provincia de Galápagos. En ese contexto, ¿cuál sería la agenda legislativa? Con respecto al tema de transportación y abastecimiento, la idea es tener una iniciativa con respecto a la creación de una autoridad portuaria de Galápagos que regule todo este tema para que en el mediano y largo plazo deje de ser un problema. Pero también va acompañado con la construcción de infraestructura portuaria, que eso le corresponde al Ejecutivo, más obviamente los gobiernos seccionales. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de este acuerdo con el oficialismo del Partido Social Cristiano y también donde está el correísmo? Bueno, existen acuerdos puntuales que efectivamente se materializaron para la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional y también para las comisiones respectivas. Aparte de este acuerdo en donde ya se eligieron a las autoridades del CAL y también ya las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, ¿qué otras negociaciones se han dado en este bloque mayoritario para la Asamblea Nacional? Hasta allí se ha cumplido lo que se ha acordado. Y lo que pase de aquí para adelante dependerá del accionar del gobierno. Alguien me decía, ¿seguirán ustedes acordando puntualmente con el gobierno? Yo creo que eso se va a dar en tanto y en cuanto se dé la política pública del gobierno. Y en base a eso se irá analizando, obviamente, cuál será la posición del partido de acuerdo a cómo se vaya ejecutando, planteando las políticas públicas. Pero lo que le interesa al oficialismo en estos apenas 18 meses es la gobernabilidad. ¿Cómo se garantiza eso? Bueno, el país está pasando por una multicrisis, tanto económica, institucional, de seguridad, y en ese contexto es nuestra obligación de los políticos y de los asambleístas arrimar el hombro. Y bueno, entendemos que los próximos días el Ejecutivo enviará 2 proyectos de ley urgente y en ese contexto analizaremos la redacción del mismo y si esto beneficia a la mayoría de ecuatorianos, pues en ese contexto existe una predisposición de aportar al país y buscar la gobernabilidad. Y es que dentro de este acuerdo también las presidencias de estas 2 importantes comisiones en materia económica las tiene el oficialismo y ustedes también estuvieron en ese acuerdo. Efectivamente, así es. Entonces sí le van a dar paso a estos proyectos de ley económico urgente. Existió el acuerdo para la conformación de la comisión. Con respecto al contenido de la información o de las leyes que lleguen a las comisiones, dependerá del mismo. ¿De qué dependerá? Dependerá que esto no se creen más impuestos y que obviamente el tema de los beneficios sea para el pueblo llano y los más desposeídos. Que no impacte esto al común de los ecuatorianos, que ya tiene mucho en este momento para sobrevivir y obviamente más dificultades para sobrevivir, no estamos de acuerdo en aquello. Se habla, por ejemplo, de crear plazas de trabajo para jóvenes, incentivar el emprendimiento también para los jóvenes, que es algo que está reclamando el pueblo. Es un buen planteamiento, efectivamente. Ahora esperemos que ese planteamiento narrativo esté materializado en la práctica. ¿Cómo debería hacerse materializado? Efectivamente, que los incentivos, por ejemplo, tributarios, se den a aquellas empresas o emprendimientos para que se genere o se emplee a nuevo personal y obviamente si el 40% del desempleo existe en los jóvenes, puedan encontrar nuevas plazas. Pero no solamente es encontrar nuevas plazas, sino que también estas plazas sean pleno empleo y sean garantizados sus derechos. Hablando del empleo,
¿Cuál es la realidad que se vive en las Islas Galápagos, usted como asambleísta representante de esta provincia? Porque, bueno, el sector turístico fue bastante golpeado por la pandemia. ¿Se ha recuperado este sector allá en las Islas Galápagos? Está en un proceso de recuperación. Si es que comparamos con años anteriores, está mucho mejor. Pero no significa que, obviamente, se ha recuperado en pleno el sector. Que de hecho es el sector impulsador de otros sectores, como el sector comercial, el sector transporte, el sector de agricultura. Es una cadena productiva. Es una cadena cuyo principal eje es el turismo. ¿Y cuál es su expectativa personal con respecto al nuevo gobierno? Bueno, al igual que los ecuatorianos, quisiera que le vaya bien al gobierno, puesto si que le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Y obviamente que sus políticas públicas sean equilibradas. Obviamente sabemos que estamos pasando por una multicrisis y seguramente tocará hacer sacrificios, pero no obviamente que esos sacrificios sean para los más desposeídos, que no estamos de acuerdo que esos sacrificios pague el común de los ecuatorianos, que está haciendo mucho para sobrevivir. Todavía no ha completado el gabinete ministerial el nuevo presidente Daniel Noboa. ¿Qué implicaría esto? Todavía no conocer quiénes encabezarán las principales empresas públicas del Estado. En lo personal, pienso que a estas alturas ya debió haber tenido, obviamente, todo su gabinete. Sin embargo, ha manifestado que en las próximas horas, entre el viernes y el domingo, lo hará. En todo caso, está en su derecho. Creo que se ha tomado un poco más de tiempo del promedio que en otras ocasiones. Esperemos las próximas horas para conocer el resto de su gabinete. Y no coinciden, por ejemplo, en las declaraciones del presidente electo Daniel Noboa con la vicepresidenta Verónica Abad. Ella lo ha dicho que será dentro de una semana, en cambio ya el presidente electo asegura que será este domingo, que tendría la foto yo con su gabinete ministerial completo. Yo creo que esos tipos de comunicación tienen que irse ajustando, lo que indica que tiene que haber aún mayor comunicación interna. Ya. Bueno, aparte de estos dos proyectos de carácter económico urgente, ¿qué otros proyectos son prioritarios para este gobierno iniciarlos? El tema de seguridad, el tema de educación, obviamente el tema de salir de esta crisis energética, que por cierto, hoy alto nivel y alta dosis de negligencia, puesto que el estiaje, se sabe, todo ecuatoriano sabe que temporalmente, que frecuentemente existe el estiaje, y que no se preveyó, que no existió el mantenimiento debido, ni la inversión debida. Sin duda existen grandes dudas de lo que hoy significa esa crisis como un sinónimo de negligencia. En ese sentido, ¿qué deberá hacer el nuevo gobierno? Porque ya incluso el presidente saliente, Guillermo Lasso, dejó firmando 8 contratos de proyectos eléctricos. El mismo hecho de haberlo realizado a pocas horas ya nos da cierta preocupación que hay que ser revisada. En todo caso, como Comisión de Fiscalización, nosotros hemos priorizado varios temas, entre ellos el tema de la crisis energética, segundo, el tema del fenómeno del Niño con respecto a cuán preparado está el Estado para poder enfrentar los posibles efectos. El gobierno central obviamente tiene muy poco tiempo para reaccionar, pero tiene que además buscar temas de respuesta inmediata y de largo plazo. La construcción de nuevas hidroeléctricas, por ejemplo, y dependiendo de las zonas, también es crucial. Hay al menos 13 juicios políticos pendientes en la Comisión de Fiscalización que usted es integrante. ¿Qué se deberá hacer? ¿Se van a retomar? ¿Qué han pensado? Bueno, de aquí yo le voy a hablar extraoficialmente, puesto que la Comisión aún no tiene, digamos, la respuesta de los expedientes de manera oficial. La presidenta de la comisión hizo el pedido a la presidencia de la Asamblea. En todo caso, extraoficialmente existirían 4 casos en la comisión y el resto de los 13, obviamente, en el pleno. Entre ellos, el caso del juicio al presidente saliente. ¿Y ese se va a retomar? El presidente Lasso tiene mucho que responderle al país, con respecto que en las próximas horas el pleno tomará su decisión. Pienso que el presidente Lasso tiene mucho que responderle al país. Es un bloque mayoritario, se supone que sí abran los votos para que eso se retome. Bueno, en las próximas horas se evidenciará aquello.
Hay otros asambleístas también que han planteado juicios políticos, por ejemplo, a la fiscal general del Estado y también al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. ¿Cuál sería la posición al respecto de ustedes? Con respecto al tema de la fiscal, como bloque hemos analizado, hemos revisado y tenemos una postura que lo hemos hecho público en otras ocasiones y no estamos a favor de aquello. Eso no significa, obviamente, que dejemos de dialogar con fuerzas políticas. Y con Cada quien tiene una postura al respecto. Nosotros hemos dicho que no, ni tampoco a las amnistías. ¿Y con respecto al presidente de la Judicatura? Es un tema que aún no lo hemos analizado como bloque. Okay. Y con respecto a las amnistías también ya está haciéndose cuestionado este debate que se está dando al inicio de la Asamblea Nacional. Hemos planteado en otras ocasiones también, no estamos de acuerdo, creemos que las prioridades del país son otras. En este momento la crisis económica, crisis energética, crisis de seguridad son los temas que tienen que priorizarse en la agenda. No se ha hablado mucho en estos días sobre la consulta popular, pero es una oferta de campaña que lo hizo el presidente Daniel Noboa en ese sentido para algunas reformas también en el tema de la seguridad. Bueno, esperemos que llegue cuáles son los planteamientos de las reformas y si es algo beneficioso, es la única forma en la que se puede llegar, el único camino, pues lo analizaremos en su momento. En todo caso, creo que el tiempo es muy corto en este año y un poco más, y por lo tanto hay que priorizar las cuestiones que impacten y beneficien a los ecuatorianos. Finalmente, asambleísta, usted es uno de los asambleístas nuevos en esta Asamblea Nacional. ¿Qué le hace pensar que será diferente a la anterior, que fue disuelta por la muerte cruzada y que tuvo una baja credibilidad? Justamente usted ha topado un tema muy importante y sensible para el país. Si en esta ocasión no logramos recuperar la imagen y la credibilidad de la Asamblea, sería gravísimo, porque estaríamos afectando un pilar de la democracia. Eso significaría que el Ecuador no está creyendo en una institución importantísima para el país. Y por lo tanto nuestro reto es acrecentar ese tipo de actitud positiva en beneficio del Ecuador. Además, tenemos el privilegio de tener a un presidente en la Asamblea, que es el ingeniero Henry Kronfle, que ha sido caracterizado por su responsabilidad, por ser una persona abierta, pero también con carácter, con firmeza, con liderazgo, y eso nos da cierta tranquilidad, obviamente, para que esta institución sea liderada de manera correcta para el país. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por su presencia y por este diálogo informativo. Ya se está alistando también para el cambio de mando presidencial. Efectivamente. Gracias por la invitación. Un cordial saludo al país y a la provincia de Galápagos. Son las 7 de la mañana con 19 minutos.